pequeño cese en Mateo 26, donde estábamos, pero vamos a ir a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Bueno, oremos. Señor, gracias por esta bendición de poder llegar a este lugar y exponernos a la enseñanza de la Escritura. Qué hermoso es, oh Dios, lo que has inspirado y preservado para nosotros. Y rogamos que nos alientes a través de esta Escritura, nos amonestes, nos hables. Para nosotros es un gran privilegio poder abrirla, estudiarla, aprender. Necesitamos de tu Espíritu también para aplicarla a nuestro corazón, a nuestro diario andar. Así que ayúdanos, oh Dios. Ayuda a cada uno de los hermanos, amigos que están aquí escuchando la Escritura. Trata con ellos, condúcelos también a Cristo, para que ellos también puedan ver lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, le puedan abrazar y Él pueda ser su Salvador también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué relato tan impresionante acabamos de leernos. Una vez ya lo habíamos estudiado, ahora lo metí al horno otra vez y le di algunos toques y sale otra vez al ruedo, ¿no? Pero muy, muy colorido y vívido este pasaje, en el cual una persona estará escuchando el Evangelio, creyendo ese mensaje, y posteriormente se estará bautizando, algo parecido básicamente a lo que los hermanos están haciendo hoy, ¿no? Pasar por las aguas del bautismo. Y todo lo que gira alrededor es digno de nuestra atención. Ahora, por lo general, a los caminantes y a los viajeros siempre suelen sucederle cosas extraordinarias en el camino, ¿no? O asombrosas o tristes también. A lo mejor alguno aquí pueda contar algo que le haya pasado mientras se iba de viaje, o haciendo una excursión, o caminando, lo que sea. Las abuelas contaban que por allí andaba el pomberito, ¿recuerdan eso? Y todos asustados cuando éramos chicos. El lobizón, la llorona en otros países, y otras cosas, ¿no? Ahora, hablando más seriamente, las Escrituras registran también cosas que le sucedieron a los hombres andando por allí, como por ejemplo, unos hombres llevaban a enterrar a su amigo y súbitamente vieron a una banda armada. ¡Qué terror! Arrojaron el cadáver allí sin darse cuenta que ese era el sepulcro del profeta Eliseo. No me pidan que explique qué pasó, pero ese cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo y volvió a la vida. ¿Tiene una explicación lógica? Supongo que no, pero bueno, eso es lo que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21.
Dos hombres también iban de camino hacia Emaús, hablando de los acontecimientos extraordinarios que habían acontecido en Israel. Y de repente se le apareció el Cristo resucitado. Y ellos no le reconocieron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay varias explicaciones. Un hombre llamado Saulo iba de camino hacia Damasco, ese es más conocido, con un propósito específico, hacerle mal a los cristianos, pero de repente una luz le rodeó y tuvo una conversación con Jesús que cambiaría para siempre su vida, ¿verdad? Y de perseguidor se convirtió a predicador. Cosas que suceden, ¿no? Algo más contemporáneo. Se cuenta que en el año 2015, lo leí hace poco, dos hombres de Inglaterra con sus detectores de metales encontraron, entre otras cosas, 300 monedas de plata. Se cree que era de un guerrero vikingo del año 800 que las enterró. Y ellos las encontraron, ¿no? Dos de las monedas, por su inscripción y lo que aportaría a la historia, estarían valuadas en unas $200.000 cada moneda. El botín completo, $4 millones. Impresionante lo que encontraron. Bueno, después hay toda una historia tremenda. Los tipos fueron presos, porque por ley corresponde que declares lo que encontraste, ya que es un patrimonio cultural e histórico. Los hombres no lo hicieron y decidieron vender todo a coleccionistas privados. Fueron presos ellos, los que compraron las piezas y los que ocultaron la información. 10, 8 y 5 años de prisión. De las 300 monedas, solo se recuperaron 30. ¿Quién le quita lo bailado? Podrían decir algunos. Bueno, cosas que pasan. Ahora, hay muchísimas historias así, hermanos. Pero de todas las historias que pueda haber, pocas se comparan a lo que experimentó este hombre etíope mientras regresaba de Jerusalén hacia su lugar, después de haber adorado a Dios conforme lo hacía la religión judía. Este hombre es un funcionario de Candace, reina de los etíopes. La historia de Saulo se asemeja o es más extraordinaria por los acontecimientos, pero en cuanto a resultados, básicamente lo mismo que experimentó este hombre, ¿no? Impresionante lo que le pasó. Él estaba regresando a sus pagos después de haber viajado muchos kilómetros para adorar en Jerusalén y se encontró con algo mejor que 300 monedas de plata. E incluso mejor que volver a la vida. Halló de casualidad a un hombre que le estaría explicando algo de la Biblia que él no entendía. Y esa explicación que le dio cambió su vida completamente. Digno de nuestra atención lo que pasó acá, ¿no? Él era un hombre religioso, eso está bien, pero estaba muerto en delitos y pecados. Pero se encontró en el camino con el mensaje transformador del Evangelio y regresó con vida espiritual. ¡Wow! ¿Qué le pasó? Él fue a adorar a alguien que no conocía, pero regresó con una relación personal con el Salvador. Qué lindo lo que le pasó a este hombre, ¿no? Nada mejor que eso, hermanos, en esta vida. Ahora no sabemos qué fue de la vida de este hombre, ¿no? Como era de esperarse, la tradición dice que se convirtió en un misionero entre los etíopes. Bueno, puede ser, ¿no? Pero su historia de conversión, su historia de bautismo es impactante. Y en nuestro contexto hoy de bautismo, aquí de nuestros hermanos, vale la pena prestar atención a este relato y extraer algunas verdades que aplican a nosotros. Porque este hombre básicamente terminó haciendo lo mismo que nuestros hermanos van a hacer en breve, ¿no? En unos minutos. He titulado el mensaje Una conversión y bautismo impresionante. En primer lugar, pensemos en el mensajero, Felipe el evangelista, luego vamos a hacerlo con el candidato, el etíope. Tercero, vamos a prestar atención al mensaje que le da Felipe. Y cuarto, el desenlace final. Todos los componentes de una conversión y bautismo. Lo primero, brevemente acerca del mensajero. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. La primera parte del versículo 27 debería ser el final del versículo 26, ¿no? Ahora, eran tiempos de avivamiento espiritual los que se estaban viviendo. Hubieron varios en la historia del cristianismo, este era uno de ellos. El evangelio explotaba
llegaba a lugares y personas impensadas, como los samaritanos, que ustedes saben que eran considerados como judíos de segunda clase, si se quiere, porque no eran 100% judíos, eran mestizos, se habían mezclado con paganos y bueno, y había cierto desprecio también entre judíos y samaritanos. Se dice que un judío, para evitar pasar por tierra de Samaria, prefería hacer muchos más kilómetros alrededor con tal de no pasar por allí. O si lo hacía, al regresar sacudía el polvo de sus zapatos. Bueno, era tal el desprecio que había entre que ambos que estaban dispuestos a hacer eso. Viceversa también, obviamente, ¿no? Ahora, Jesús había derribado esas barreras. Recuerdan que él, con una mujer samaritana, estuvo allí conversando un poco, le ofreció el agua de vida. De hecho, esta mujer termina creyendo y luego comunica el evangelio también a otros. Ahora, también es cierto, hermanos, como lo hemos visto y en el contexto más atrás también, ya el evangelio se había extendido a tierra de Samaria y Felipe era uno de los principales evangelistas, ¿no? Él fue a ese lugar, estaba compartiendo el evangelio y muchos estaban llegando a la fe. Y mientras él estaba ocupado en la evangelización, un ángel del Señor le habló diciendo que fuera hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Muy interesante lo que el ángel le habló, ¿no? Sea de forma audible, en visión o sueño, como fuera en aquel tiempo. Bueno, ahora algunos creen que por el versículo 29 y 39 es el mismo Espíritu de Dios quien le habla. Parece encajar mejor eso con el contexto. Ahora la misión es, piensen esto, dejar una ciudad de avivamiento donde la gente está creyendo y necesita ser discipulada y dirigirse hacia un camino desierto. ¿A quién se le puede ocurrir semejante plan? Tenés un lugar, un avivamiento, mucha gente llegando a la fe. De repente sacan al evangelista y lo envían hacia un lugar muy poco frecuente. La gente no iba por esos lugares. Bueno, el Señor sabe el por qué, ¿no? Para Él es importante que muchos escuchen el evangelio, crean, o que simplemente lo haga una persona. Lo importante es la alma que Él escogió para la salvación, ¿verdad? Y eso es lo que va a estar pasando aquí. Ahora, la expresión también, camino hacia el sur, puede traducirse como al mediodía. Curiosamente es la misma palabra griega. De hecho, más adelante en el capítulo 22, versículo 6, leemos: pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, es la misma palabra griega que se traduce aquí como sur, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Así que, si lo tradujéramos de esa manera, tendríamos algo parecido a esto. El Espíritu de Dios le ordenó a Felipe que dejara una obra grande y a las 12 del mediodía, cuando el sol pega más fuerte, se dirija por un camino desierto. Suena como lo más ridículo del mundo, planear algo así. Pero Felipe, hermanos, es un hombre sensible a la voz del Espíritu. Y hay que hacer lo que el Señor dice, por más que nos parezca extraño y raro. El texto dice entonces, él se levantó y fue. Eso es lo que había que hacer, ¿no? Ahora, si bien estamos hablando nosotros del mensajero Felipe, es evidente lo que sobresale en este avivamiento en Samaria y aquí en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y es la obra soberana de Dios en la salvación de un individuo o de las masas. El Señor utiliza a sus instrumentos para hacerle llegar la verdad del Evangelio y para que estos respondan en arrepentimiento y fe. La obra es completamente suya, la gloria es toda de Dios. Él se propone salvar a un individuo y acomodará todas las cosas para que eso se dé, como fue en tu vida, como fue en la mía también, ¿no? Así pasa, hermanos. Por eso no hay casualidades ni azar. No es que los planetas se alinearon para que un funcionario etíope se encuentre con un evangelista itinerante en un camino poco transitado y a una hora imprudente. Esa es la mano del Señor. Quería que este hombre fuera salvo y así va a ser. Se propuso salvar y aquí está salvando. Como en todas las vidas salvadas, ¿no? Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, guió todos los acontecimientos, preparó al mensajero, el día, la hora y el lugar. Finalmente creíste y fuiste salvo por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no? Así sucede, hermano. Esto es la soberanía de Dios
y su providencia guiando todas las cosas. En segundo lugar, pensemos ahora brevemente en el candidato, el etíope. Continúa el versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre era como un tesorero de la casa real, un ministro de economía, si se quiere, o un ministro de finanzas de Candace, reina de los etíopes, ¿no? Ahora, Candace no es un nombre propio, sino que es un título genérico, como por ejemplo para hablar del faraón o del César. Bueno, en Etiopía hablaban de Candace, ¿no? La madre de las reinas, como quien dice en esos lugares. Pero hay más acerca de este hombre. Él es un funcionario y él es también un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Bueno, básicamente alguien castrado de los testículos. Eso es un eunuco. Sé que también se utilizaba en su momento para hablar acerca de los funcionarios. Pero en este caso el escritor de Hechos, Lucas, menciona funcionario y eunuco. Es decir, era eunuco físicamente este etíope. Esta puede ser una de las razones por las que está en el palacio de la reina, ¿no? Se dice más también, o aporta más esto. Él es un prosélito del judaísmo. Había venido a Jerusalén a adorar, pero es un prosélito a medias o limitado. ¿Por qué razón? Porque los eunucos, según la ley judía, Deuteronomio 23:1, no podían entrar al templo. Y para aquel tiempo no pasaban más allá del patio de los gentiles. Y ahí estaba. Es decir, su adoración a Dios con los judíos estaba limitada por su físico. Él no podía entrar al templo, estaba prohibido. Tremendo. Él no entraría entonces completamente en la categoría de prosélito, sino de temeroso de Dios, como por ejemplo Cornelio en Hechos capítulo 10. Personas que no se habían circuncidado, no se habían bautizado con el rito judío y no habían hecho algunos sacrificios que se demandaban. Esa era la categoría, temerosos de Dios y no prosélito. Entonces, hermanos, sin temor a equivocarnos, decimos que es un hombre con una búsqueda sincera de Dios, porque a pesar de las limitaciones que él tiene en su adoración, él sigue haciendo, según se cree, casi 3.000 kilómetros desde su lugar hasta Jerusalén para adorar al Dios de los judíos. A lo mejor estaba cansado de tanta idolatría, no le produjo nada, no le satisfizo nada, y optó por el Dios de los judíos sin conocerle, bueno, a profundidad como otros, ¿no? Siempre digo, hermanos, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Este hombre está respondiendo a la luz que tiene en el momento. Eso es lo que él recibe y así está respondiendo. Ahora, esa luz es insuficiente para la salvación. Entonces, en su gracia, el Señor le envía la revelación especial, el Evangelio, para que sea salvo. Ustedes saben, la revelación general, el mundo y todas las cosas, nos dicen algo de Dios, pero es insuficiente para que seamos salvos. Necesitamos la revelación especial, y eso es el Evangelio del Señor. El etíope regresaba a su lugar después de la adoración, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Deducimos también entonces que económicamente estaba muy bien, no solamente por su rol de funcionario, sino porque poseía una copia, un rollo del profeta Isaías. En aquel tiempo eran muy costosos adquirir eso. De hecho, se cree que muchos hacían como una vaquita. Compraban el rollo y lo dejaban en el templo para que otros lo puedan leer. En este caso, él tenía una de esas copias. Lo compró en Jerusalén, ya lo tenía, no importa. Como era de costumbre también, iba leyendo en voz alta el texto bíblico. Parece, estoy infiriendo, ¿no? Como que era un hombre que estaba queriendo satisfacer esa sed interior que tiene todo ser humano, ¿verdad? Es el lugar del corazón que está reservado exclusivamente para Dios. Pienso, ¿no? Y como que en el judaísmo había encontrado un poco de agua, pero no estaba del todo saciado. Es que ninguna religión puede llenar el corazón. Ninguna, hermanos. Nada puede ocupar ese lugar. Está reservado para el Dios vivo y verdadero. Él es el único que sacia
el alma. Pero no estaba muy lejos el hombre. Ya que estuviera leyendo al profeta Isaías, es un montón, ¿no? Después de todo, la fe viene por el oír y el oír, ¿no? La palabra de Dios. Así que va bien este hombre. Ahora bien, no se trata solamente de leer, sino también de entender lo que se lee. Hay gente que abre la Biblia y espera encontrar allí la caída de las Torres Gemelas en sus páginas. Algunos, cada vez que en el mundo sucede algo extraordinario, van corriendo al Apocalipsis. ¿Dice algo con respecto a esto? La Biblia, hermanos, contiene muchos libros, pero un mensaje principal: Cristo muriendo por el pecador, para que éste pueda reconciliarse otra vez con Dios. La Biblia se trata de Dios y su gloria. Ese es el mensaje principal. Y cuando uno entiende eso con todo lo que implica, no tiene más que rendirse ante el señorío del Señor y experimentar la salvación y plenitud de vida. O rechazarle y continuar con una vida mediocre. Y lo primero es lo que va a pasar aquí, ¿no? Con este hombre. Noten entonces, en tercer lugar, el mensaje que recibe el etíope. Desde el verso 29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. La cita de Isaías 53, ¿no? Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Noten esto, hermano. Fue el Espíritu de Dios quien dijo a Felipe que fuera ese camino, ¿no? Fue el Espíritu quien le dijo que se acerque al carro. Y en el verso 39 fue el Espíritu quien arrebató a Felipe hacia otro lugar. ¿Captamos entonces el énfasis aquí del escritor Lucas? Como diciendo, todo lo que ocurre se debe a un obrar sobrenatural del Espíritu de Dios. Y lo mismo sucederá con la conversión de este hombre. Sin la influencia poderosa del Espíritu Santo no puede haber una conversión. El Espíritu Santo es el encargado de abrirle el entendimiento y de producir en él la regeneración o el nuevo nacimiento, como quieran llamarlo. Si Dios no toma la iniciativa en la salvación, es imposible que el hombre sea salvo. Dios lo hace todo de principio a fin. El etíope podía pasar toda su vida yendo hacia Jerusalén y leyendo algún rollo y luego despertar en el infierno. Podía pasar eso. Pero en ocasiones, hermanos, el Señor entra en escena y todo cambia rotundamente. Ahora, la pregunta introductoria de Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? No se refiere a si él entendía la literalidad de las palabras, ¿no? Es obvio que sí entiende eso. Sino a si entendía el sentido, el mensaje que el profeta Isaías quiso transmitir. Y como dije, por la costumbre, por el tiempo, es muy probable que el etíope estuviera leyendo eso en voz alta. Así se hacía en aquel tiempo. Eso de leer en voz baja es un poco moderno. Y el idioma común entre ambos era el griego. Y él leía una porción de la Septuaginta, la versión griega de las escrituras hebreas. Y es una pregunta interesante la que le hace. A muchos le pasa como que al etíope. Leen la Biblia, pero no entienden lo que leen. Entonces ahí comienzan las frustraciones, ¿verdad? Ahora, no la entienden no porque sean inferiores cognitivamente, sino porque simplemente necesita que alguien se la explique. Eso es todo, no hay que buscar más. Y el mayor porcentaje de la Biblia es historia. Y entonces eso es sencillo de entender, comprenderlo. Pero hay porciones que a lo mejor se requiere de algún maestro para su comprensión. Y en este caso, ¿qué mejor que un judío conocedor de las profecías le hable al etíope? Pero mejor aún, conocedor del cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo Jesús. Mejor escenario no se podíamos tener. Tenemos a un hombre humilde con interés de aprender y un evangelista docto dispuesto
a enseñar. El etíope responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Eso es humildad, ¿no? Es lo que se necesita para recibir este regalo gratuito de la salvación. Humildad. Después de todo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, decía el apóstol Pedro citando un proverbio. E Isaías aporta, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. 66:2. Y esto parece encajar con el carácter del funcionario etíope, ¿no? Un hombre humilde que quiere entender lo que está leyendo. Y a pesar de ser una persona de posición de clase alta, no tiene problemas en que un judío sencillo se suba al carro y le enseñe. Qué hermoso lo que está pasando. Por eso rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bien dijo Jesús en otro contexto, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la porción que estaba leyendo el etíope justamente apuntaba de una forma directa al Señor Jesús. Así que vamos muy bien. Ahora, la duda del etíope en cuanto a lo que leía no era algo nuevo, ¿no? Era algo que muchos se preguntaban. Isaías 53, ¿de quién habla? ¿Quién es la oveja que es asesinada? Algunos decían que hablaba del mismo profeta. Otros interpretaban que hablaba de los padecimientos de Israel como nación. Y una minoría decía que Isaías 53 estaba hablando de los sufrimientos del Mesías. Pero ese punto era el más resistido, porque ¿qué judío quería que su Mesías sufriera, padeciera y muriera? Ellos querían un judío que triunfara y subyugara a sus enemigos, no uno que muera. Por eso casi nadie recibía esa interpretación. Y ustedes saben, hasta el día de hoy, los judíos no aceptan que Isaías 53 hable del Mesías, ¿no? Hay un video de un chico aparentemente cristiano. Él está en Israel. Debe ser un israelita. Se hizo viral en su momento, probablemente algunos de ustedes lo vieron. Él está allí en Israel hablando con algunos judíos acerca de Isaías 53. Él lo llama el capítulo prohibido. Porque según él, en las sinagogas, en los lugares de culto judíos, no se lee Isaías 53. Entonces él simplemente comenzó a leerlo, o a decir a las personas que lo leyeran. Había un hombre que lo estaba leyendo en hebreo inclusive. Y al leer o a escuchar la lectura, se daban cuenta asombrados de que el pasaje hablaba de los sufrimientos del Mesías. Entonces el chico le preguntaba, ¿hay alguien en la historia que encaje en este relato que parece? Y ellos mismos, sin creer en Jesús, decían, Jesús. Qué impresionante, ¿no? Leerlo de forma literal es simplemente entender que Jesús fue quien cumplió Isaías 53. Y eso fue lo que hizo Felipe. Desde esta escritura llega al Evangelio de Jesús. Presten atención que Felipe no comenzó a contar cómo fue su niñez, lo grande que es su iglesia, su función en la iglesia. Ni siquiera mencionó su testimonio de conversión. Él guió al etíope al Evangelio de Jesús. Eso es lo que necesitaba y lo hizo aplicando la Biblia. La oportunidad que tiene es única y no quiere desaprovecharla, ¿no? Lo que quiero decirte es, hay que tener cuidado con esas supuestas conversiones que algunas personas dicen experimentar, en donde la Biblia no ocupa ningún lugar. ¿Cómo es posible, hermanos, desasociar el mensaje del Evangelio de la conversión? Repitiendo el mismo versículo romano, si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, algo tenés que escuchar y algo tenés que creer también. A mí me hace mucho ruido muchas de las conversiones que oigo. La gente hoy se convierte por sensaciones, calores internos, sueños, experiencias emocionales, trances espirituales, sanidades físicas
oraciones repetidas. ¿Y qué lugar ocupa la Biblia y el mensaje del Evangelio en esa conversión? ¿Entendiste el mensaje del Evangelio y lo creíste de todo corazón? Creer es el elemento fundamental para ser salvo. El que creyere será salvo, el que no creyere ya ha sido condenado, eso es todo. Pero no solo para tu conversión, fundamental, sino también para el desarrollo de la vida espiritual de aquellos que dicen ya haber nacido de nuevo. Lo que oyó el etíope es lo que necesita oír todo el mundo. No importa si no pudimos hablarle a la persona de los acontecimientos futuros. Hay gente obsesionada por los eventos por venir, no sé por qué. No importa si no pudimos darle una explicación coherente acerca de cómo murieron los dinosaurios. ¿Qué sé yo? Un meteorito, el diluvio, no importa. No importa si la fe antecede a la regeneración o viceversa. Importa que el pecador entienda los padecimientos de Jesús y todo lo que eso implica. Él no merecía morir, pero voluntariamente quiso morir por nosotros pecadores, ocupando nuestro lugar. Y así, con su muerte, satisfizo la ira de Dios y su demanda de justicia e hizo posible que el pecador se reconcilie con Dios. Qué lindo, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Eso es lo que debemos proclamar. Todo pecador, ¿no? Y recordarnos también nosotros, los creyentes, una y otra vez. Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Pues somos muy olvidadizos, ¿no? Y esta verdad nos tiene que reventar el corazón. Ahora, no se menciona todo lo que él habló Felipe, ¿no? Lucas no deja registro de esto. Hablaron bastante, pero es suficiente para nosotros saber que le anunció el Evangelio de Jesús. William Hendrickson contaba una pequeña anécdota o cosas que pasaron, ¿no? Él dice que algunas iglesias acostumbraban a poner una plaquita en el púlpito, justo debajo de la Biblia abierta, y visible solamente para el predicador. La plaquita tenía grabadas las palabras de Juan 12:21, lo que aquellos griegos dijeron a los dos discípulos de Jesús: Señor, queremos ver a Jesús. Eso dice la plaquita. Qué intimidante para el predicador encontrar una plaquita así en el púlpito, ¿no? Pero está bueno, porque te pone un freno de decir cualquier tontería, ¿no? Habla lo que dice la Biblia y no hables otras cosas. Y eso debemos hacer, ¿no? Ahora, por lo que sigue, es evidente que Felipe también le enseñó acerca del bautismo, su simbolismo, qué significa, por qué tenemos que hacerlo, bueno. Así que podemos ver entonces, en cuarto lugar, el desenlace final, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hermoso, ¿no? Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, como hemos notado, esta es una obra que Dios inició, ¿no? Entonces, ustedes lo notan, no hay necesidad de que el predicador manipule a la audiencia. No hay necesidad de hacerle repetir una oración, ¿no? No hay necesidad de invitarlo a confesar cosas. Presten atención a quién pide. ¿Quién es el que pide ser bautizado? Felipe no le dijo con amenazas, si no te bautizás estás en el horno, o no sirve de nada todo lo que te dije, o peor aún, no sos salvo si no te bautizás. No. Quien decide bautizarse es el etíope después de haber entendido el Evangelio. Ese es el orden. Dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La decisión de bautizarse tiene que ser del creyente, no del predicador, no de los padres y no de ningún otro. Después de entender que sos un pecador y Cristo murió por vos y eso te impactó,
voluntariamente tenés que decidir bautizarte como testimonio público de tu nueva identidad en Cristo. Ese es el orden del Nuevo Testamento, que en muchas ocasiones se altera, ¿no? Pues la persona ni siquiera es un creyente y se le bautiza igual. Bueno. Se han cometido muchos errores en las iglesias al bautizar a personas que no había evidencia alguna de que eran creyentes, de que no entendieron el Evangelio. Es decir, le hicieron creer que era cristiano cuando no había síntomas de vida espiritual. Y le hicieron mucho daño a esa persona. Porque es feo que te mientan, ¿no? Es feo. El bautismo es solamente para los cristianos. Por eso acá no bautizamos bebés, porque un bebé no puede creer en el Evangelio, ¿verdad? Aunque los bebés de hoy en día como que salen muy avanzados, pero no. Hay que esperar un tiempo más. Bautizamos a personas, en líneas generales, de 18 años para adelante, para que tampoco los padres tengan una influencia en sus hijos. Bautizate, bautizate. No, que él sea un adulto y decida creer en Cristo y decida bautizarse. Así debe ser, hermano. Un dato técnico. El versículo 37 no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables. Parece ser que algún copista lo añadió aquí al texto, ¿no? Como para resaltar la idea de que es necesario creer para ser bautizado. Algunas versiones de la Biblia no lo incluyen. Otras versiones lo incluyen y le ponen un corchete o un asterisco como para explicar que los manuscritos más antiguos y confiables no se encontraban, ¿no? De todas maneras, acá en nuestra Reina Valera, como lo notás, se lee bien el 36 y seguido el 38, excluyendo la respuesta de Felipe. Entonces, en lugar de hacer una pregunta retórica, el etíope dice, aquí hay agua, vamos adelante, bautizame. Esa sería la idea, ¿no? Y Felipe finalmente aceptó eso. Ahora me imagino yo, hermanos, a un tipo emocionado porque entendió el Evangelio. Y justamente ahí, en la providencia de Dios, se encontraba suficiente agua como para que él pueda bautizarse. No había nada que le impidiera bautizarse porque el único requisito era y es creer en Jesús como el Mesías sufriente que murió, resucitó y vive. Felipe no desprendió una larga lista. A ver, ¿estás casado, en concubinato o divorciado? ¿Tenés trabajo o andás de vago? ¿Tenés alguna deuda o estás limpio? No. ¿Crees en Cristo? Sí, creo. Adelante. La nueva vida comienza después. No había impedimentos porque reunía los requisitos. Creer en Jesús como Señor y Salvador. Luego comienza a desarrollarse su nueva identidad, ¿no? Algunos esperan, siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero algunos esperan que el candidato sea Moisés. Hasta que no sea Moisés no lo vamos a bautizar. Porque justamente tiene ese temor de que él después se vaya y como que, bueno, me reste un punto porque lo bauticé y se fue y quedé mal parado. Hay que tener un equilibrio. Los extremos son malos. Está el otro extremo en que cuando llegás por primera vez a la iglesia te preguntan si te querés bautizar. Y respondes que sí, y ahí nomás, la pelo pincho del agua. Ese extremo también es malo. El equilibrio debemos tener. Y también sé, hermanos, que a veces hacemos al revés. Primero esperamos ver una nueva vida en Cristo y después le bautizamos. Felipe le bautizó y no supo más nada de él. Detengan su momento. También entendemos algo. No era lo mismo en aquel tiempo hacer una confesión pública de que crees en Jesús a que hacerlo hoy en día. Hoy cualquiera dice ser un cristiano y creer en Jesús. Si nos basáramos por la confesión de las personas, todo el día tendríamos un bautismo, porque ¿quién no cree en Cristo? ¿No? Hay una diferencia. Lo del etíope era genuino. Él de verdad creyó en Cristo. Felipe lo percibió, no había nada que le bautizara. Hoy muchos dicen creer en Cristo. Y ves cómo se conduce y dicen, no creen ni en Papá Noel. No creen. Está muerto, no hay vida espiritual. Todo parece indicar que el bautismo fue por inmersión. Había suficiente agua y descendieron. Y fue un testimonio público. El etíope no estaba solo. Había todo un séquito que le acompañaban, muchas personas al lado de él. Y vieron lo que él estaba haciendo, ¿no?
Entonces fue bautizado. Ahora solo faltaba que Felipe le instruya un poco más en la doctrina, cómo sigue la cosa, dónde me tengo que congregar, etc. Sin embargo, el versículo 39 dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más. Quedó con las ganas. Arrebatar es la palabra griega harpazo, la misma que se utiliza en 1 Tesalonicenses 4 para decir que los creyentes seremos arrebatados cuando Cristo venga, ¿no? Y esto es con fuerza, llevados por la fuerza, básicamente su significado. No sabemos cómo fue eso y todo lo que digamos es especulación. Pero lo cierto es que fue removido de un lugar a otro. ¿Es lo que pasó? Tal vez Felipe desapareció inmediatamente como Enoc, que fue llevado por Dios, y en esa remoción apareció en Azoto, 35 kilómetros de donde se encontraba. Pero el etíope no le importó, ni se quedó buscando a Felipe, como hacían los hijos de los profetas cuando Elías fue arrebatado. Eliseo le decía, no lo busquen, vamos a buscarlo, no lo busquen, anda a buscarlo. Y no lo encontraron, ya fue arrebatado. Se fue gozoso el etíope. El evangelista ya no está, pero ahora conozco a Jesús y eso es lo que verdaderamente importa. Y regresó a Etiopía. Ahora, hermanos, lo que pasó con Felipe, lo extraordinario y sobrenatural, ser removido de un lugar a otro, parece ser que al etíope no le generó ningún asombro. Al menos el texto no dice absolutamente nada. Su corazón se llenó de gozo por haber creído en Cristo y así continuó su camino. Alguien dijo, el gozo del etíope, aún después de la partida extraña de Felipe, muestra que su fe estaba firmemente arraigada en Dios, no en Felipe. A algunos les pasa, el pastor me encanta, y cuando el pastor es removido, ay, ya no lo quiero más a otro. ¿Ya dónde estaba su corazón? ¿El pastor o en el Señor? No. Este hombre no se quedó preguntando por Felipe, no. Su gozo ahora era Cristo. El gozo, hermanos, es el resultado de la acción del Espíritu en el creyente. Cuando no hay gozo en el creyente, hay un problema en ese corazón. La historia termina abruptamente, ¿no? Felipe haciendo ministerio en otros lugares y el etíope convertido y bautizado siguiendo su camino con gozo. ¿Cuántas preguntas quedan por responder en este relato? ¿Qué fue del etíope? Bueno, ya algunos dijeron, probable misionero. ¿Cómo hizo para crecer en la fe? Estaba Solari, como quien dice. ¿Quién le ayudó en el crecimiento? ¿Tuvo una iglesia local? ¿Tuvo pastores que le ministraron? No necesitamos saber nada de eso. Dios no deja una obra inconclusa, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Él cuidó de la vida de este hombre, Él lo salvó y Él se va a hacer cargo de él, como todos nosotros, ¿no? Quiero que pienses en dos cosas para finalizar. Lo primero es para el cristiano, si sos un creyente. Hay que aprovechar, como verán, cada oportunidad para hablar de Jesús. No estaba en los pensamientos de Felipe todo lo que aconteció, pero como dijimos, él era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Y eso debemos imitar. Cada ocasión puede ser buena para dar a conocer a Jesús. Después de todo, existimos para glorificar a Dios. Ese es el fin principal del hombre, la gloria de Dios, y comunicar el Evangelio a otros también le glorifica. Difícilmente, hermanos, encontremos a un hombre en la calle leyendo al profeta Isaías y tratando de entender de quién habla el profeta. Pero hay mucha gente aún con ideas vagas de Jesús, o no le conocen, y somos los instrumentos que el Señor escogió para darse a conocer. Sería bueno adoptar esta filosofía de vida centrada en Cristo, ser cristocéntrico. Eso necesitamos en nuestro andar y en nuestra comunicación. Y ese es el gran desafío para nosotros los cristianos. Segundo, hermanos, no fue casualidad ese encuentro entre el etíope y Felipe el evangelista, fue causalidad, como quien dice, ¿no? El Espíritu de Dios guió todas las cosas para que la salvación de este hombre se pudiera concretar.
Y soy un convencido también, si Dios te trajo a este lugar, por alguna razón debe ser, ¿no? Para escuchar este mensaje probablemente, y para que respondieras con arrepentimiento y fe para salvación, o con orgullo e indiferencia, y continúes en tu camino con dirección al infierno, como ibas, ¿no? Solamente esas dos cosas pueden pasar. Pero te ruego, sé una persona sensata. Sé alguien sensato. A lo mejor vos también, al igual que el etíope, practicabas una religión o adorabas a Dios a tu manera. Ya sea que respondieras a la luz que tenías o vivías en tu ignorancia, de todas maneras tenés que saber que solo hay una puerta con acceso a la vida eterna. Y esa puerta es Jesús. Él no fue inclusivo en esto, él fue muy exclusivo en sus declaraciones, por eso fueron escandalosas. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, en Juan 10. Es decir, no hay otra puerta, eres único. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es tu condición si no crees en Cristo, estás muerto, necesitas creer en Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? O también puede darse este caso, venís a esta congregación, a esta iglesia hace meses o hace muchos años, pero todavía no tenés el gozo de la salvación, el gozo de que tus pecados fueron perdonados, el gozo de que Cristo entre a tu corazón y transforme todo tu ser. Eso es lo que sucede cuando crees en Él. Tu corazón revienta de gozo, a pesar de los momentos turbulentos que pueda tener la vida. Por eso no descanses en tus años en la iglesia, en las cosas que puedes cumplir y guardar, en lo que vos haces por el Señor. El gozo está en descansar en lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él hará por ti. Confíen en Cristo, crean en Él y serán salvos. Y luego den un testimonio público de su fe pasando por las aguas del bautismo. Pero para pasar por las aguas del bautismo, primero es necesario que Jesús sea tu Señor y Salvador. Si no, no hay validez alguna en cumplir con Mateo 28, ¿no? Crean en Cristo. Oremos. Gracias a Dios por la impactante conversión de este hombre. En verdad toda conversión es impactante, porque es una obra sobrenatural que la Trinidad hace en la persona. El Padre escogiendo desde antes de la fundación del mundo, el Hijo entregándose por ese pecador, el Espíritu Santo convenciéndole de pecado y dándole el nuevo nacimiento. Qué emocionante es eso, Dios. Te alabamos por eso, te alabamos por salvarnos, te alabamos por sacarnos de nuestra vida de pecado y darnos una nueva vida en Cristo. Y oramos por lo que en este lugar aún no te conocen. Y su vida es triste porque no tener a Cristo es una vida de tremenda tristeza, pero sobre todo están condenados y van a ir al infierno por esa incredulidad. Pero oramos para que tu Espíritu utilice la Escritura, la aplique en su corazón y puedan llegar al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, amén.